Bien, hermanos, es un gozo estar con ustedes nuevamente el día de hoy para predicar la palabra. Y yo no sé si ustedes, bueno, estoy seguro que lo saben, uno de los cuentos más famosos y conocidos de estas historias, de estos relatos que se llaman Las Mil y Una Noches, estos relatos árabes, cuentos árabes que son muy conocidos y que Disney se ha encargado de inmortalizar algunos de ellos en películas animadas, es el cuento de Aladino y la lámpara mágica. Muchos de nosotros hemos visto la película o leído los cuentos, sobre todo si tenemos niños o cuando éramos niños. Algunos lo vieron en blanco y negro, otros lo vieron ya en casi actuados con personas reales, como recientemente. Y todos conocemos esta historia de Aladino y la lámpara mágica, un joven pobre en el Medio Oriente, pobre, que no tenía absolutamente nada, encuentra una lámpara mágica, la frota y todo el mundo sabe lo que ocurre. Sale un genio y ese genio está obligado a servir a aquella persona que tiene en su posesión la lámpara y le concede 3 deseos. Y ya sabemos el resto de la historia. Hay muchas cosas en la historia, pero ya sabemos el resto de la historia. Aladino, de ser un joven pobre, pasó a ser un joven rico, famoso, poderoso, y además se casó con la princesa. Y esto nos lleva a muchos de nosotros a preguntarnos aquella pregunta tan conocida que seguramente se han hecho: ¿qué pedirías si tuvieras 3 deseos? ¿No? Muchos de nosotros nos han preguntado o nosotros hemos hecho la pregunta. ¿Qué pedirías si tienes 3 deseos? Y quiero que por un momento lo pienses. Si tuvieras la posibilidad de que se te concediera cualquier deseo, cualquier anhelo de tu corazón, no me respondas, pero ¿qué sería eso? Algunos ya me están mirando, pero ¿qué le pasa al pastor? No, esto realmente es parece algo que no tiene nada que ver con la Biblia, pero lamentablemente esa es la forma en la que muchos ven a Dios hoy en día. Muchos ven a Dios como en el cuento de Aladino y la lámpara mágica. Encontré mi Biblia, la voy a frotar y el Dios de la Biblia me va a conceder a mí todos los deseos que hay en mi corazón. Vemos a Dios como si fuera aquel que está obligado a darme todo aquello que yo anhele si oro de la forma correcta, si sirvo lo suficiente, si vengo a la iglesia, si cumplo sus mandamientos. Entonces Dios, al igual que Aladino y su genio, está obligado a complacerme en cada deseo que yo tenga. De hecho, uno de los salmos que peor es utilizado en el contexto de la cultura evangélica es el Salmo 37:4. Deleítate en el Señor y Él cumplirá los deseos de tu corazón. En estos días escuchaba a un mal llamado apóstol, uno de estos falsos profetas, que hablaba sobre cómo usar la guerra espiritual para que el creyente llegase a los nuevos niveles financieros que el cielo tiene para el pueblo de Dios. Y hablaba de: tienes que aprender a desatar los códigos del cielo. Y empezó a hablar una cantidad de barbaridades y de moralismo, de religiosidad, que lo que pretendiera convencer a Dios o forzar a Dios o comprometer a Dios para que me dé lo que yo quiero que Dios me dé. Y vengo a Dios de esa manera, con esa actitud. Pero tanto el cuento de Aladino como el mensaje de prosperidad de estos falsos profetas apelan a un mismo punto. Y es la avaricia que se encuentra enraizada en el corazón humano. Es la codicia, el deseo de adquirir más, de tener más, de obtener todo aquello que yo quiera. Como decía Salomón en Eclesiastés, no le negué nada a mis ojos. Todo cuanto vi, todo cuanto anhelé, eso obtuve para satisfacer mi deseo. Y estos falsos maestros lo que hacen es apelar a la codicia del ser humano que viene a la iglesia para intentar chantajear a Dios o negociar con Dios para que ahora me dé lo que yo quiero. Y esta avaricia, esta codicia, es precisamente de la que el autor de Hebreos va a hablar en el pasaje de hoy. Para aquellos que nos visitan por primera vez o que no han seguido la serie, nos encontramos en Hebreos capítulo 13, versículos del 5 al 6. Hebreos capítulo 13, versículos del 5 al 6. Y el libro de Hebreos, ya estamos en la parte final de este libro,
Y el libro de Hebreos en el capítulo 13 tiene todas las aplicaciones prácticas que el autor de Hebreos enseña a su audiencia partiendo de la supremacía de Jesucristo, de la supremacía del nuevo pacto y de la supremacía del evangelio por sobre todas las cosas. Y luego, a raíz de esa supremacía de Jesús, entonces comienza a enseñar una conducta superior a la que el mundo debe tener. El creyente, entonces, debido a la fe que tiene en esa supremacía de Cristo, tiene que vivir en este mundo de una manera superior a la que el mundo vive. De hecho, no podemos desconectar estos imperativos del capítulo 13 del contexto del capítulo 12, la carrera de la fe. La carrera de la fe nos habla precisamente en el versículo 1 del capítulo 12 lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, escuche bien, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. De modo que ahora que hemos hablado acerca de cuál es el objeto de esa fe, que es Jesucristo, su sacerdocio, su pacto, corramos en esta carrera. Y esta carrera, nos dice el versículo 1 del capítulo 12, que tiene algunos obstáculos. Dice, el peso, despojémonos de todo el peso que tenemos encima. Hay ciertas cosas que no son pecado en sí mismas, pero que son distracciones, que son cosas que no convienen, son cosas que a lo mejor nos hacen ir más lento, no nos permiten estar enfocados, no son pecaminosas, pero a lo mejor tampoco son convenientes para la carrera. Pero no solamente eso, sino que el pecado es descrito como alguien que está al acecho, alguien que está asediando, es decir, de manera sutil, esperando a que tropieces en la carrera para llevarte de nuevo a la esclavitud de la que Cristo te hizo libre. Y esta manifestación del pecado en la vida del creyente puede ser de manera flagrante y escandalosa, como pecados muy visibles, muy llamativos, muy escandalosos, pero también el pecado en la vida del creyente, y de hecho sobre todo de esta manera se manifiesta sigilosamente en cosas que no son tan visibles. Y una de ellas es el pecado de la avaricia o de la codicia, que son realmente sinónimos. La codicia y la avaricia están al acecho, esperando ver alguna llama de deseo para llevarte al desenfreno y que puedas satisfacerlo. De manera que lo que el autor va a abordar el día de hoy es la avaricia y la falta de contentamiento. Estos dos pecados son lo que Hebreos 13 del 5 al 6 nos va a hablar. Así que te animo a que abras tu Biblia en este pasaje, Hebreos 13, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6 para tener un poco más de contexto sobre lo que el autor nos ha venido diciendo hasta llegar a este punto. Antes de leer, vamos a orar y que el Señor nos dé entendimiento y sabiduría en su palabra. Padre, gracias te damos nuevamente por la oportunidad de abrir tu palabra libremente el día de hoy. Y te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando por medio de tu servidor. Señor, que no sean mis ideas, que no sean mis opiniones, que sea tu palabra viva y eficaz, penetrando nuestros corazones, nuestras conciencias, exhortándonos, exponiendo nuestros deseos a la luz de ella misma y que podamos ser también confortados en la esperanza del evangelio y seguir corriendo con paciencia esta carrera. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, vamos a leer Hebreos capítulo 13, versículo del 1 al 6. Dice lo siguiente: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con todo lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Lo primero que vemos en este pasaje
es que una de las cosas que debe ser evidente en la vida del creyente es su lucha contra el pecado. El creyente debe vivir de tal manera que su lucha contra el pecado y contra los deseos de la carne se haga visible a los demás. La carrera de la fe es una carrera que va en dirección opuesta a este mundo. Por lo tanto, mientras el mundo corre en una dirección, se debe ver que nosotros estamos corriendo en una completamente opuesta. No es paralela, es opuesta. De hecho, el autor de Primera de Pedro, el apóstol Pedro, creo que lo describió bastante bien en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 4, dice: a estos, es decir, al mundo, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y desilusión. Proverbios 1, 15, 16 dice: hijo mío, no andes en camino de ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van apresurados a derramar sangre. Así también muchos pasajes describen cuál es la dirección en la que va este mundo, hacia dónde, cuál es el destino. Este mundo corre con la única intención de satisfacer cualquier deseo y anhelo que hay en su corazón. Todo lo que queramos hacer, somos libres de hacerlo y tenemos la capacidad de cumplirlo. Todo deseo, todo anhelo, aquello que yo quiera, pues mis pies van apresuradamente a hacer lo que sea necesario para obtener aquello que mis ojos ven. No importa cuán pecaminoso sea, la carrera de este mundo corre para expresar su propia maldad. La carrera de este mundo corre para expresar su propia maldad. Pero no debe ser así en la vida del creyente. Debe ser evidente que nosotros corremos en una dirección opuesta. Debe ser evidente que nosotros pensamos de manera diferente al mundo, que nuestros pies se mueven a un ritmo diferente del mundo, que nuestros pies no van apresuradamente a satisfacer cualquier deseo, sino que por el contrario, estamos luchando contra el pecado, creyendo que hay mayor satisfacción en Cristo que la que el mundo puede ofrecer con sus placeres. Así que mientras el mundo corre apresuradamente en su carrera para pecar, nosotros debemos ir en dirección opuesta, firmes y seguros, avanzando hacia la ciudad de Dios. Esto es lo que vemos en Hebreos 11, 9 al 16. Abraham y todos los profetas corrieron pacientemente y no alcanzaron su promesa en este mundo porque no aguardaban una promesa en este mundo, sino que esperaban la ciudad de Dios, aquella ciudad celestial en la que encontramos verdadero descanso y deleite en la presencia del Señor. De modo que esta es una carrera que tiene como destino la ciudad de Dios y nos recuerda que somos peregrinos en este mundo. Nos recuerda que estamos aquí de paso. Para el no creyente, este mundo es todo lo que hay. Por lo tanto, el disfrute ahora, el alcanzar todo lo que quiero ahora, es el propósito máximo de la vida. Pero para nosotros no es así. Vemos esta vida como una vida real, como una realidad palpable en la que sí vivimos, en la que sí andamos, pero sabemos que no es todo lo que hay. Y sabemos que no encontraremos la satisfacción plena en este mundo. Así que, ¿cómo se evidencia que corremos en una dirección diferente a la del mundo? El autor de Hebreos en el capítulo 13 nos da la respuesta. La superioridad de Cristo y de su nuevo pacto producen en nosotros un estilo de vida superior que nos lleva a correr en una dirección diferente, y esto se ve en la manera en cómo nos relacionamos los unos con los otros. En primer lugar, vemos que los creyentes deben correr diferente al mundo porque deben tener un amor fraternal que el mundo no conoce. Hebreos 13:1 dice: permanezca el amor fraternal. Pero no solamente el amor entre los hermanos de la iglesia, sino incluso aquellos que están fuera del contexto de nuestras relaciones. Por eso dice: no os olvidéis de la hospitalidad. Está pensando en aquellos que son extranjeros, aquellos que son foráneos, aquellos que ni siquiera conocemos, pero que también debemos servir en amor y dar de nuestros bienes para que ellos puedan estar bien. El mundo jamás correrá en esa dirección, porque el mundo dice, pues cuanto más tengo para mí es mucho mejor, mientras que nosotros cuanto más pueda bendecir a otro, aunque no le conozca, entonces allá van mis pies. El cristiano, a diferencia del mundo, debe mostrar amor y misericordia para aquellos que están en situación de necesidad, de opresión, de dolor. Por eso dice: acordaos de los presos
como si estuvieras preso justamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Pero en segundo lugar, no es solamente la relación con los de afuera, sino que la relación más íntima que el ser humano tiene en esta tierra también debe verse afectada por el evangelio. Por eso en el siguiente versículo, en el versículo 4, dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Después de ver cómo tratamos a los de afuera, vemos cómo tratamos a nuestro cónyuge, aquella persona con la que compartimos y somos una sola carne. El creyente corre de una manera diferente al mundo cuando da al matrimonio la posición que la Biblia le da, cuando no menosprecia la institución más noble que Dios ha establecido para mostrar su relación con su iglesia. El cristiano muestra que corre en una dirección diferente porque vive el matrimonio de una manera diferente al mundo. Y en tercer lugar, llegamos entonces a nuestro tema del día de hoy. Este será nuestro enfoque del día de hoy. Ya no es una relación con los de afuera, no es una relación con mi cónyuge, sino que es una relación con Dios y con mis propios deseos. Cada vez voy achicando cada vez más la vista a los de afuera, a mi familia, y ahora me veo en mi relación con mis posesiones, con mis deseos, y en última instancia, cómo eso evidencia mi actitud hacia Dios mismo. Escuche bien, su actitud ante las posesiones y la riqueza revela cuál es su actitud ante Dios y su soberanía. Y eso lo vamos a ver más adelante. Así que el texto de hoy dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Este versículo inicia diciendo: sean vuestras costumbres sin avaricia. La Biblia de las Américas dice: sea vuestro carácter sin avaricia. De una manera de resumirlo en un lenguaje más actual, pudiera ser: sea vuestra manera de vivir, sea vuestro estilo de vida. Ahora, es interesante que muchas personas ven la libertad como la capacidad de cumplir o de hacer todo aquello que quieran. Cuando pensamos que una persona es libre, pensamos que esa persona tiene la posibilidad de hacer lo que quiera. Es libre porque no tiene ningún tipo de ataduras. Absolutamente nada le tiene cautivo, por ejemplo, a tener que cumplir 40 horas de trabajo a la semana. Y hoy en día hay un movimiento muy interesante que promete a muchos jóvenes la posibilidad de hacerse ricos y millonarios con poco esfuerzo. Hay muchas academias por ahí de trading. No estoy hablando de sectas religiosas, estoy hablando de sectas empresariales, entre comillas. Muchas academias aquí en España, muchos jóvenes, incluso menores de edad, han abandonado los estudios porque ven en redes sociales a otros jóvenes que viven una vida de lujo y que prometen: mira, vente conmigo y vas a ganar fama, dinero, y vas a poder vivir libremente, rápidamente y sin esfuerzo. Vemos al trabajo como algo que oprime nuestra libertad. Ay, no puedo porque tengo que trabajar. Mañana no voy a estar feliz porque los lunes tengo que ir al trabajo. Aquello que me oprime, aquello que me quita mi tiempo y que consume mi esfuerzo y que me paga poco. El trabajo ya deja de ser poco gratificante. Ya no encuentro contentamiento en la situación en la que tengo, sino que por el contrario, el trabajo se ha convertido en sinónimo de opresión. Estos jóvenes que han sido engañados por estas escuelas de negocios, luego son obligados a tener que alquilar casas costosas, coches costosos, para tomarse fotos en las redes sociales y seguir motivando a otros jóvenes a que entren en la misma dinámica. Y pensamos que en vez de ser libres, realmente terminan siendo esclavos de ese estilo de vida de apariencia que busca proyectar una vida libre, sin deudas, poder viajar a cualquier lugar que quiera, tener el coche que quiera. Ojo, y no estoy hablando del evangelio de la prosperidad. Estos no son predicadores, no usan la Biblia. Usan cualquier otro tipo de manipulaciones, pero obviamente también hay predicadores así.
Podemos ver un paralelo entre la iglesia de la prosperidad y también estas nuevas escuelas de negocio que buscan agarrar a los jóvenes, apelar a esa avaricia y decir, oye, ¿quieres ser libre? Ven conmigo. Así se ve una persona libre. Una persona libre se ve así. Tiene un coche costoso, vive en una casa cara, tiene la chica que quiera o el chico que quiera, puede viajar a donde se le antoje y esta es una persona libre. Este es el estilo de vida que tú debes buscar. Pero nosotros los creyentes no entendemos la libertad de esa manera. Los creyentes no entendemos la libertad cuando no tengo un jefe. Yo no soy libre cuando soy mi propio jefe. Si usted ve YouTube, va a ver que en algún comercial va a salir, ¿quieres ser tu propio jefe? Pues va a salir eso. Pero esa no es la libertad que el cristiano entiende bíblicamente. El cristiano entiende la libertad de una manera diferente, porque no es la libertad para hacer lo que me dé la gana, sino es la libertad de los deseos que me llevan a desobedecer a Dios. No tengo la libertad para satisfacer mis deseos, sino que soy libre de mis deseos y ahora mis deseos no me dominan. Esa es la libertad verdadera. No es la oportunidad, la capacidad que yo diga, quiero esto, lo cojo. No, es la libertad de decir, mi corazón anhela esto no es bueno, soy libre de tener que pelear para conseguirlo y soy libre de la avaricia que me lleva a querer hacer lo que sea para obtenerlo y soy libre para tener contentamiento, para estar satisfecho con la situación en la que estoy. Una verdadera libertad, repito, no es cumplir lo que quieras, es ser libre de los deseos que te llevan a pecar. Muchas personas satanizan el trabajo. El creyente tiene la libertad para disfrutar su trabajo. El creyente puede ir gozoso el lunes. El creyente es el único que puede decir, ¿cómo estás? ¿De lunes? No del lunes, sino del lunes. Estoy de lunes. Estoy contento, gozoso, porque soy libre de esta mentalidad y de este deseo que tienen el resto de las personas. De modo que nosotros no procuramos con afán satisfacer lo que quiera, sino que podemos vivir libremente estos deseos pecaminosos y esto se evidencia. Ahora, no me malinterprete, no es que usted no tiene que satisfacer ningún deseo, no, si usted tiene el deseo, por ejemplo, de viajar y disfrutar con su familia, eso es posible, es bueno, tener un tiempo de recreación a la familia. Lo que estamos hablando es del deseo pecaminoso de tener eso a cualquier coste y si no lo alcanzo, entonces respondo de una manera pecaminosa. Ese es el deseo del que el creyente es libre y debe andar en esa libertad. El apóstol Pablo dijo, no os enseñoré el pecado sobre vosotros, porque ya perdió el dominio. Pero si andamos de esa manera, entonces es como si viviéramos dominados por el pecado. Nosotros entonces corremos de una manera diferente en la carrera de la fe y podemos ser libres de la avaricia y podemos ser libres para estar verdaderamente contentos. A veces no estamos conscientes de que se necesita esta libertad, de que necesitamos la capacidad de poder ser libres de nosotros mismos, de cuando no tengo algo que quiero, puedo ser libre de la frustración y de la ira que eso produce. Puedo ser libre de la queja que sale de mi corazón. Ahora bien, si queremos vivir una vida libre de avaricia, una vida libre que esté llena de contentamiento, lo primero que tenemos que entender es qué es la avaricia y qué es el contentamiento, porque a menos que conozcamos qué significa, no vamos a saber cómo vivir en ello. Y lo primero que queremos decir es que la Biblia enseña claramente que la avaricia o la codicia no es conformismo. No es el cristiano vive en una situación precaria, está llamado a la pobreza, está llamado a la austeridad y esa es la verdadera espiritualidad. No, eso no es lo que enseña la Biblia. El cristiano puede ser incluso ambicioso si esas ambiciones están en el contexto correcto. Si esas ambiciones o anhelos desean aquello que es correcto. Incluso si es una situación personal. Mira el apóstol Pablo en 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 20-22. Este es el apóstol Pablo hablando a nuevos creyentes y les dice, bueno, a una persona que ha recibido a Cristo le dice, fuiste llamando siendo esclavo, no te dé cuidado, pero mire cómo sigue. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo aún más. Es decir, eres esclavo,
Si tienes la oportunidad de mejorar tu situación en esta tierra, hazlo. No te conformes con lo que tienes. Y podemos decir, fuiste llamado desempleado, no te dé cuidado, no. No, procura, busca empleo. Si estás en una situación difícil y tienes oportunidad de salir de ella, los cristianos no estamos llamados al conformismo. Dios te llamó en cierta circunstancia y si tú puedes cambiarlo, hazlo, adelante. La Biblia no te lo prohíbe. No hay razón para estar sufriendo por gusto o para estar pasando penurias por gusto. Los cristianos no somos masoquistas. No nos sentimos más espirituales cuando tenemos menos. Y eso incluso nos da libertad para disfrutar de nuestras posesiones de una manera más bíblica. No tengo que estar dando una apariencia de no tengo, para que la gente piense que soy más cristiano. Si queremos buscar una vida estable, adelante, hermanos. Muchos de nosotros somos inmigrantes en este país porque precisamente en nuestro país de origen teníamos una situación difícil y procuramos mejorarla viniendo acá a España porque buscábamos una mejor estabilidad, una mejor calidad de vida. Eso no es pecado, eso no es avaricia. El cristiano de hecho está llamado a no ser perezoso, sino a trabajar con diligencia. Segunda Tesalonicenses 3:10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Hay muchas religiones que ven en la austeridad la espiritualidad. No, el cristianismo no enseña eso. De hecho, el ayuno tiene un propósito espiritual, pero es algo temporal. Es algo temporal. Aunque algunos de nosotros deberíamos vivir en ayuno permanente, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, no es algo espiritual. Entonces no debemos confundir un estilo de vida austero o las ambiciones cuando son verdaderamente bíblicas con pecado y avaricia y codicia. Son dos cosas completamente diferentes. El cristiano incluso puede tener ambiciones profesionales. Está bien que tú desees tener un mejor puesto de trabajo. Está bien que si tú estás inconforme con lo que estás haciendo, busques la oportunidad de mejorar. Si tienes un horario de trabajo que a lo mejor es muy ocupado, que busques uno que te da mayor flexibilidad. Un salario bajo, pero quieres uno mayor. Eso está muy bien, no está mal. El problema está entonces cuando nosotros corremos únicamente hacia eso. La avaricia se puede definir rápidamente como el amor al dinero y a las posesiones materiales. El amor al dinero y a las posesiones materiales. No es el dinero en sí lo que está mal. Es cuando nuestro corazón ama el dinero, ama el cambio de circunstancias más que al Creador. Cuando la circunstancia se vuelve nuestro Dios, ahí es entonces cuando vemos la avaricia, porque yo deseo obtener mejor circunstancia de la que estoy ahora. Podríamos decir que la adoración al dinero y a las posesiones es lo que la avaricia lleva consigo. Un sinónimo es la codicia. Ahora, recordemos que estamos en el libro de Hebreos y esto es una comunidad judía que se ha convertido al evangelio, que estaba siendo tentada a volver al judaísmo por las aflicciones en las que estaba. Es decir, había circunstancias en las que ellos estaban que no eran cómodas en absoluto. Y ellos seguramente tenían bien clara la ley de Moisés en sus mentes. Uno de los mandamientos es precisamente en Éxodo 20:17, no codiciarás. Ahora es interesante que el autor hable de la codicia o de la avaricia justo después de hablar del matrimonio. Y pareciera que no hubiera relación entre el matrimonio o el pecado sexual y las posesiones materiales, pero sí las hay. De hecho, la ley habla de la codicia en esos dos términos. No codiciarás, dice, la casa de tu prójimo, son posesiones materiales, ni la mujer de tu prójimo. La codicia o la avaricia está relacionada con desear satisfacer mi deseo sexual a cualquier costo, deshonrando el matrimonio, y satisfacer mi deseo de tener y tener y tener y acumular posesiones. Por eso sigue el versículo 17 diciendo, ni codiciará su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguno
de tu prójimo. La codicia está estrechamente relacionada con el pecado sexual y con la acumulación de riquezas. Por eso es cuando una persona rica, uno ve que está, un hombre, por ejemplo, es rico y con muchas mujeres. El dinero, la posición y el poder es una herramienta que puedo utilizar para satisfacer mi deseo sexual. Están estrechamente relacionados. Pero la avaricia, en el contexto en el que el versículo 5 y 6 lo está hablando, se enfoca mucho más en el amor al dinero descontrolado, ese deseo interminable de tener el dinero y de posesiones que domina a la persona. Esa es la avaricia, el dominio que ese deseo tiene sobre la persona. Y cuando este deseo no puede ser satisfecho, entonces lo que produce es una falta de contentamiento, es una queja, produce frustración, produce ira, produce envidia porque no tengo esto. Me falta, lo quiero, no lo tengo, me molesto contra Dios. Me airo, envidio lo que el otro tiene. Me frustro porque no puedo conseguir aquello que tanto anhelo. El efecto de la avaricia y la codicia tienen sobre la vida humana son desastrosos. Son desastrosos. El tener que perseguir constantemente la satisfacción por el dinero trae verdadero dolor al ser humano. En 1929 estuvo la Gran Depresión y aquellos banqueros en Estados Unidos comenzaron a cometer suicidio porque todo aquello que perseguían, todo aquello que anhelaban, todo el poder y las riquezas que habían trabajado para obtener, ahora se desplomaba delante de ellos. Muchos de estos banqueros, y ustedes ven las películas son un reflejo de la realidad. ¿Cuántos no sacrifican tiempo con su familia? No sacrifican relaciones, no sacrifican incluso hasta su propia salud para trabajar incansablemente para mantener un estilo de vida que me haga sentir que tengo cierto estatus? ¿Y qué pasó cuando se fue ese estatus? Cuando se fue todo aquello, comenzaron a cometer suicidio. Y usted dirá, bueno, eso fue en 1929. 2014 y 2015, Wall Street siguió teniendo suicidios porque las personas veían el estrés que perseguir el dinero y mantener ese afán por las riquezas en su vida causaba. Las personas trabajan incansablemente para tener un estilo de vida que luego ni siquiera pueden disfrutar. Están tras ese sueño americano. Y lamentablemente, hoy en día, ahora ya no es ni siquiera el sueño americano, sino que pareciera que hablamos del sueño cristiano. El sueño cristiano es ven a Dios, frota la Biblia y te va a conceder un deseo. Pero el creyente está llamado primeramente a amar a Dios. Primeramente a amar a Dios y a las personas y no el dinero. El amor al dinero es la avaricia. El creyente ama a Dios por encima de todas las cosas y ama a las personas con las que se rodea. Aquello a lo que tú amas es a lo que vas a dedicar toda tu vida. Escucha bien, aquello a lo que tú amas es a lo que vas a dedicar tu vida por completo. Y no vas a sentir que es un trabajo, vas a sentir que más bien es un deleite. Porque tu amor es lo que te lleva a servir. Amo el dinero, sirvo a las riquezas. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Tu amor determina a quién sirves. Amas el dinero, pues servirás a las riquezas. Continúa el mismo Señor Jesucristo, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ojo, no dice que no podemos tener riquezas, dice que no podemos servir a las riquezas, porque si amamos a la riqueza, entonces la riqueza es lo que va a dominar toda nuestra vida. Cada decisión, cada pensamiento, cada anhelo, cada cosa que hagamos va a estar dominado por eso. Y lo que esas riquezas nos puedan dar. No podemos correr la carrera de la fe si nos domina el amor al dinero. Porque el amor al dinero te va a llevar a una dirección opuesta, a la dirección del mundo. Y la carrera de la fe es completamente opuesta a eso. Ahora, como es habitual en la vida cristiana, siempre se nos manda a dejar algo y a ir en pos de otra cosa. Siempre se nos dice que tenemos que despojarnos del peso y del pecado y correr con paciencia.
Se nos dice que tenemos que despojarnos del viejo hombre, pero vestirnos del nuevo que es creado según Jesucristo. Y cuando hablamos de la avaricia, no hay una excepción. Cuando hablamos de la avaricia o de la codicia, se nos manda a ser libres de ella, pero también se nos manda a perseguir algo mucho mejor. Y hablamos entonces del contentamiento. Por eso dice el versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricias, y el contrapeso es contentos con lo que tenéis. Huimos y somos libres de la avaricia, pero al mismo tiempo perseguimos o somos llenos o aprendemos lo que es el contentamiento. De modo que el creyente no solo es libre de codiciar y de la ira y la frustración, sino que es libre para vivir contento su vida. Gracias, hermano. El contentamiento tiene que ver con la satisfacción y el gozo pleno que experimento en medio de cualquier situación. La mejor definición de esto la encontramos en Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 13. El apóstol Pablo, encarcelado, afligido, fíjese cómo escribe a la iglesia en Filipos. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Miren el motivo por el cual Pablo agradece. No lo digo porque tenga escasez. Es decir, mi gozo no viene porque yo tenga mi necesidad. Mi necesidad no me domina. Mi escasez no domina mi vida. Y dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Pablo experimentó la abundancia. Él sabía lo que era vivir con suficiente y a lo mejor más que suficiente, pero no era dominado por ese estilo de vida, sino que cuando le tocó experimentar escasez y penurias, también mantenía el mismo contentamiento, la misma satisfacción. Dijo, sé tener en abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego este texto, que es muy sacado de contexto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este texto nos habla de que todo podemos soportar, toda aflicción. Podemos estar contentos en medio de cualquier situación porque Cristo es nuestra fortaleza, no la circunstancia. El contentamiento está conectado con la codicia, porque cuando codiciamos algo y no lo obtenemos, entonces, ¿cómo reaccionamos? Nos lleva a tener envidia, celos, ira, frustración, queja, ingratitud, en vez de agradecer a Dios por lo que Él me ha dado. Entonces no valoro lo que Dios me ha dado, cómo ha sostenido mi vida, cómo me ha salvado por medio de Jesucristo, sino que dejo de ver lo que Dios me ha dado y comienzo a demandarle lo que no me ha dado y lo que yo quiero. Pero el contentamiento nos ayuda a ver, nos ayuda a entender cualquier situación en la que estemos, buena o mala, como una situación soberanamente orquestada por Dios, dada por Dios para enseñarnos algo. Ahora, el contentamiento generalmente tiene que ver con la circunstancia económica. Por eso dice el autor, contentos con lo que tenéis hoy. Porque generalmente son las posesiones, lo que no tenemos, lo que nos produce insatisfacción. Y aunque este contexto lo aplica a las posesiones no solamente son económicas. El autor Jerry Bridges en su libro muy recomendado, Pecados Respetables, habla acerca de la falta de contentamiento. Y en su lista de cuáles son algunas situaciones que producen en la vida del creyente falta de contentamiento, dice lo siguiente. Puede ser una enfermedad crónica, bien sea propia o de algún familiar, una situación que me impide a mí tener una vida normal. Cuando una enfermedad restringe todo mi horario, cuando una enfermedad me lleva a mí a tener que agotar, a dormir pocas horas porque tengo que atender a alguien que está enfermo o porque el dolor mío no me deja dormir, esa situación puede producir falta de contentamiento. Un estado de salud quebrantado en general puede producir insatisfacción. Y cuando vemos a otras personas que tienen buena salud, Señor, ¿por qué no puedo tener yo eso? ¿Qué he hecho yo para tener eso? Hay uno que es un poco más sensible.
la infertilidad. Cuando se nos llega la posibilidad de tener hijos, vemos a otras personas que sí pueden tener esa posibilidad, puede producir en nosotros falta de contentamiento. Aquellos que tienen hijos, la enfermedad de un hijo, que produce en nosotros gran ansiedad, que queremos casi cambiar nuestra vida por la de ellos. Señor, dame esa enfermedad a mí, pero no a él. Puede producir ansiedad y queja contra Dios. ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué no a mí, Dios? Los problemas con la pareja. Cuando mi esposa o mi esposo no hace lo que debería hacer. Cuando no se comporta como debería ser. Cuando vivimos en conflicto constante y a lo mejor vemos otros matrimonios mucho más exitosos, mucho más felices que nosotros, eso puede producir falta de contentamiento. La soltería o la soledad para algunos. El tiempo pasa y vemos cómo nos vamos quedando solos. Señor, ¿pero qué está mal conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué no me das una esposa o un esposo? Puede ser un trabajo que no nos satisface. Un trabajo que tiene todo mi tiempo. No es el trabajo soñado, no es lo que quiero hacer. Es poca satisfacción y además me pagan poco. Los problemas en general cuando se presentan y se llevan nuestro dinero. Al fin estamos ahorrando un poquito de dinero. Viene una tragedia y ahora ahí se va todos los ahorros. Parece que no podemos mejorar nuestra situación de vida. La falta de empleo, la falta de oportunidades. Cuando otros han tenido oportunidades de estudiar, de vivir ciertas cosas, de aprender ciertas cosas y a mí se me negó. Estos días hablaba con una persona que vive en Estados Unidos. Me decía, wow, estoy molesto porque mi papá nunca me enseñó a conducir. Y ahora otros pueden conseguir trabajo conduciendo y yo porque mi papá nunca me enseñó, no tengo esa oportunidad. La falta de contentamiento, de oportunidades puede producir otra falta de contentamiento. A veces no nos damos cuenta cuán descontentos somos. Déjame decirte algo, cuando no estás contento estás pecando. ¿Entendemos eso? Cuando no estamos contentos y satisfechos con la vida, estamos pecando. Sé bien que muchas de estas situaciones queremos mejorarlas y si tenemos la oportunidad, hagámoslo. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo reaccionamos cuando esa situación nunca mejora? Hermanos, aquí quiero abrirles yo mi corazón. El día de ayer hablaba con un hermano con quien estoy empezando a rendir cuentas mutuamente y le hablaba acerca de cómo en mi corazón yo lucho con la falta de contentamiento. Y para mí en lo particular, muchos de ustedes saben que yo quiero dedicarme al ministerio de manera completa, a tiempo completo. Pero ¿qué pasa si el Señor tiene para mi vida el nunca dedicarme al pastorado de manera completa? ¿Cómo reacciono? Si el Señor me dice, Eddie, vas a ser por siempre, hasta que te mueras, un pastor bivocacional. Y no vas a tener todo el tiempo que quieres tener para el ministerio. Y eso es lo que yo he decidido para tu vida porque quiero enseñarte y transformarte. ¿Cómo reacciono? Ahora, fíjense que mi deseo no es algo malo. No es algo malo desear dedicarse a la obra de Dios a tiempo completo. Eso no es algo malo en sí mismo. Malo es cuando no lo obtengo y empiezo a sentir envidia de otros pastores que sí pueden hacerlo. Y comienzo a quejarme porque en España las iglesias, ojo hermanos, no es una indirecta, pero me empiezo a quejar porque las iglesias no son lo suficientemente sólidas económicamente para pagar su pastor. En Estados Unidos hay tantas iglesias falsas y pagan mucho a sus pastores. Y comienzo a quejarme, Señor, ¿por qué España y no Estados Unidos? Señor, ¿y por qué entonces una iglesia pequeña y no una iglesia grande? Señor, ¿por qué este hermano sí y a mí no? ¿Está mal lo que estoy diciendo? De ninguna manera. ¿Está mal cómo estoy reaccionando? Completamente. ¿Qué evidencia en mi corazón esa falta de contentamiento? Que no reconozco la soberanía de Dios sobre la circunstancia en la que estoy. Que tengo un sentimiento de que Dios me debe algo a mí, en vez de reconocer que servirle, así sea 1 hora a la semana, es por su pura gracia y misericordia. Eso es falta de contentamiento. Me lleva a quejarme, a frustrarme, en vez de gozarme y alabar. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿qué pasará con tu vida si el empleo soñado nunca llega? ¿Qué pasa si ese hijo nunca nace? ¿Qué pasa si la salud nunca mejora?
¿Qué pasa si en mi vida de pareja tendré que soportar siempre los conflictos? ¿Qué pasa si nunca conozco a alguien con quien pueda casarme y Dios me ha dejado soltero? Dios tiene para mí la soltería. Ojo, no estoy diciendo que no seamos diligentes. Sea diligente, salga, conozca personas. Pero ¿qué pasa si nunca obtengo eso que quiero? ¿Qué pasa si la situación económica del país nunca mejora y entonces ni siquiera puedo ahorrar? ¿Cómo voy a responder ante esas situaciones? Es lo que evidencia si en mi corazón hay falta de contentamiento. ¿Cómo reaccionarás tú a no poder satisfacer tu deseo? El contentamiento es una aceptación de las circunstancias porque reconozco que Dios es quien me está poniendo en esa circunstancia, bien sea temporal o permanente, para santificarme, para sostenerme, para mostrarme algo acerca de su carácter. ¿Qué pasa si nunca consigues un empleo estable y el Señor te provee por medio de otros? Puede que nunca consigas un empleo estable, sino que tendrás que vivir en algunas temporadas de tu vida de la ofrenda de hermanos. Y no es que seas un vividor, es que a pesar de tu diligencia, a pesar de tu esfuerzo, no consigues un empleo estable. ¿Estarás satisfecho o estarás amargado? ¿Estarás ansioso o estarás confiando en el Señor? Muchas veces el Señor nos quita aquellas cosas en las que nos apoyamos para que veamos que nuestro sustentador no es nuestro trabajo, no es nuestra pareja, es nuestro Dios. Ahora, ¿cómo podemos vivir en contentamiento? Hemos aprendido lo que es la avaricia y la vida verdaderamente libre. No es una vida que nos da la capacidad de cumplir el deseo, sino que una verdadera libertad es una libertad del deseo pecaminoso en sí. Y hemos visto que el contentamiento es una aceptación de las circunstancias porque reconocemos que es dada por Dios para nuestro bien y su gloria. Así que, ¿cómo debemos vivir nosotros corriendo la carrera de la fe, estando contentos con nuestra situación presente? Bueno, hay 6 cosas que veo, algunas en este pasaje y otras en otros pasajes de la Escritura. En primer lugar, para vivir con contentamiento, tengo que aumentar mi confianza en el Señor y sus promesas. No voy a estar contento si no confío en Dios, porque voy a dudar de sus intenciones, voy a dudar de su poder y voy a dudar de sus promesas. Pensé que Dios tiene intenciones malas para conmigo, pensé que Dios no tiene el poder para cambiar mis circunstancias, o pensé que las promesas del Señor no son verdaderas. Pero el contentamiento nace de una confianza en Dios, su carácter y lo que Él nos ha prometido. Por eso el versículo 15, fíjense la razón que da el autor para el contentamiento. Dice, versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia. Fíjense, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Cuál es la razón? Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces podemos estar contentos. Mi contentamiento depende del carácter y las promesas de Dios y no de mis circunstancias. Aumenta tu confianza en Dios. ¿Cómo? Lee la Biblia, porque las promesas de Dios no las vas a encontrar en Netflix. La Biblia todavía no está en audio, pero no está en video todavía completa. Lee su palabra. Aprende las promesas de Dios. Encuentra el carácter de tu Creador en la Escritura y eso aumentará tu fe. Eso aumentará tu confianza. Aprende de los ejemplos en la Biblia que enfrentaron situaciones difíciles, pero como un Dios soberano y poderoso sostuvo la vida de miles de personas. En segundo lugar, el contentamiento se aprende. Escuche bien, el contentamiento se aprende. Eso quiere decir que es algo intencional. El contentamiento no viene de la noche a la mañana sin yo hacer ningún esfuerzo. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:11. He aprendido a contentarme. No dijo, de repente amanecí un día y estaba contento.
No, aprende que el contentamiento es algo que intencionalmente debemos procurar y aceptar basados en las promesas de Dios, basados en el carácter de Dios. Cualquiera que sea nuestra situación, entonces debo recordarme a mí mismo, esta situación es dada por Dios. Y en ese ejercicio yo voy aprendiendo contentamiento, en creerle más a Dios, en confiar en Él y que Él me sostiene. Y que esta vida no es mi satisfacción plena. Allí estaré aprendiendo contentamiento. En tercer lugar, tengamos una perspectiva correcta de la vida. Hablando acerca de la avaricia, el mismo Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos en Lucas 12:15 y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia. Fíjense lo que dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Cuál es tu perspectiva acerca de la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Es acumular? ¿Es tener todo? No, el Señor Jesucristo dice, la vida no consiste en eso. Entonces, ¿en qué consiste la vida? Pues en glorificar a Dios y tener contentamiento en Él. En conocer a tu Creador y tener gozo en la salvación y el amor y la comunión que Él te ofrece. Número 4, evalúa tus reacciones constantemente. A veces deseamos cosas buenas, pero el pecado no está en desear las cosas buenas, sino en cómo reaccionamos cuando no las tenemos. Y ahí es cuando se evidencia la falta de contentamiento. Tú quieres saber si estás pecando, si estás idolatrando algo, pregúntate esto. ¿Estás dispuesto a pecar para conseguirlo? ¿Estás dispuesto a pecar para conseguirlo? Entonces, ese deseo te domina. Si hay algo que yo quiero y es bueno, pero para obtenerlo tengo que saltarme los mandamientos de Dios. Tengo que decir, bueno, mañana me arrepiento. Entonces, claramente no tenemos contentamiento con nuestras circunstancias. Fíjense lo que dice Santiago en el capítulo 4, versículos 2 y 3. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Fíjense las reacciones. Codicio y no tengo, entonces mato y ardo de envidia. Y como no lo puedo alcanzar, sigo combatiendo y luchando y sigo sin obtener lo que deseo. Porque no pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Incluso cuando estás en situaciones de estrés o de ansiedad, ¿cómo reaccionas? Hay muchas personas que cuando están en situación difícil tienen dos reacciones, o comer mucho o comprar cosas. Hay personas que cuando están en situaciones de estrés que se sienten que su mundo tambalea, lo que trae satisfacción es el acumular cosas. Y se van a comprar cosas y tienen un shot de adrenalina cuando dicen estoy comprando y voy a casa y tengo todas estas posesiones. Y sigo comprando para no luchar con la situación en la que estoy. Hablando de la oración, como decía Santiago, pedís y pedís mal. Ora para que Dios te dé contentamiento hoy. Versículo 13:5, al final del versículo 5 dice, contentos con lo que tenéis ahora. El contentamiento no es para mañana. El contentamiento es para la circunstancia en la que estoy hoy. Yo no debo orar diciendo, Señor, cambia mi circunstancia para que yo pueda alabarte. El contentamiento dice, Señor, no me gusta, pero sabes que te alabo igual porque reconozco que tú eres quien ha dado esta circunstancia. Ayúdame a tener satisfacción y paz en medio de lo que estoy viviendo. El contentamiento nos lleva a pedirle a Dios que tengamos una reacción bíblica a la situación presente con vistas en la eternidad. Él está permitiendo esto por alguna razón. Ojo, no está mal orar por un cambio de circunstancias, pero si las circunstancias nunca cambian, entonces debemos orar para que nuestro corazón esté contento en ese momento. Y por último, hermanos,
persigamos la piedad y no las riquezas. Persigamos la piedad y no las riquezas. El versículo que leyó nuestro hermano Juan en 1 Timoteo 6, del 6 a 10, dice, pero gran ganancia es la piedad. Escuche bien, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque el que quiere enriquecerse cae en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y eso es que la avaricia y la codicia, lo cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Persigamos la piedad. Como dice el autor de Proverbios, la sabiduría es mucho más valiosa que las piedras preciosas. El temor de Dios, el conocer su palabra, es mucho más valioso que un buen estatus o la comodidad en este mundo. Hermanos, ¿cómo estamos viviendo? ¿En qué dirección estamos corriendo? ¿Van nuestros pies apresuradamente a satisfacer cada deseo? Corremos en una dirección opuesta a este mundo. Corremos libremente, libres de la avaricia, libres para estar contentos, sabiendo que nuestro Dios es nuestro ayudador. Mi oración para ustedes, hermanos, es que la esperanza de la promesa de Dios sea aquello que nos sostenga contentos en medio de cualquier situación. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos cómo nuestros deseos son expuestos, cómo nuestras más íntimas intenciones son confrontadas con la verdad de ella, de tu palabra. Ahí podemos evaluar verdaderamente si nuestra reacción es pecaminosa o no. Tu palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, ayúdanos a que cuando vengamos a tu palabra no seamos como el ejemplo de Santiago, aquel hombre olvidadizo que se ve al espejo, pero luego se olvida y se va. Y no recuerda cómo es. Ayúdanos a que podamos venir a tu palabra y aprender el contentamiento. Reconocer y confiar que tú eres Dios soberano. Y que podamos tener confianza en tus promesas, en tu voluntad y en tu carácter. Muchos de nosotros estamos pasando por situaciones adversas, difíciles, en búsqueda de empleo, en búsqueda de mejor situación. Señor, pero que nuestro gozo sea intacto. Que nuestro gozo, nuestra paz y nuestro contentamiento estén en el Evangelio y no en las circunstancias. Estén en la persona de Jesucristo y no en lo que yo puedo obtener. Para que sea evidente que corremos en una dirección diferente, aguardando esa ciudad celestial en la que estaremos contigo por la eternidad. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.